Bueno, ¿ha hecho el Colegio de Ingenieros algún estudio sobre la estructura colapsada? Y si es así, ¿cuáles han sido sus conclusiones? Bueno, muy buenos días con todos ustedes. Nosotros efectivamente cuando nos enteramos del colapso del puente, con los especialistas y técnicos de las áreas en mención, que sería el presidente de la Comisión de Estructuras, y procedimos a hacer una visita al sitio luego del colapso. Entonces, en esta inspección inicial que hicimos, pues pudimos observar el colapso de la estructura de rodadura de la losa del puente, y también pudimos observar que se encontraban cuatro vehículos pesados, los cuatro trailers, dentro del cauce del río, que entendemos fue lo que provocó el colapso de la estructura. Y ahora, ¿cuáles fueron sus conclusiones a raíz de este estudio? Bueno, primero, el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas hizo un pronunciamiento oficial, firmado por nuestro presidente y avalado por todo el directorio, en el que mostramos antes que nada nuestra solidaridad con los afectados, con las víctimas que hubieron, las personas fallecidas que hubieron por el colapso, y luego pues ponernos a las órdenes de las autoridades pertinentes con nuestro contingente técnico para poder nosotros ofrecernos para evaluar, verificar, inspeccionar estas estructuras. Es importante mencionar que hay varias estructuras similares de puentes en la provincia que tienen aproximadamente los mismos años de diseño y de construcción, y que es lo que más nos preocupa. O sea, que de esta situación podamos tener conclusiones técnicas que nos permitan poner en alerta para poder evaluar y, sea el caso, intervenir estas estructuras para evitar una tragedia como la que pasamos. Ahora, ¿a quién le compete el control del peso? ¿Qué pasa por esta estructura y por qué? La competencia, el control de peso la tiene el MTOP, un poco para que la ciudadanía un poco comprenda el contexto general. Lo voy a resumir de la forma más simple. Este eje vial le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas delega esta competencia al GAT provincial, al Consejo Provincial, y el Consejo Provincial es quien ejecuta la concesión vial con una concesionaria. Entonces, así es como funciona. Y actualmente, pues la responsabilidad vial está ya, y la competencia de la responsabilidad vial está con la concesionaria, pero el control de pesos y medidas le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, nosotros estamos en línea, señorita periodista, más allá de... en este momento hay una divergencia de criterios técnicos, donde se habla, por un lado, del tema del peso o del tema del mantenimiento. Entonces, nosotros, en la parte técnica, por lo que pudimos inspeccionar, definitivamente el puente colapsa por el paso de los cuatro vehículos y es evidente que está ahí. Entonces, la hipótesis inicial a la cual nos inclinamos es que hubo un sobrepeso en la estructura que la hizo colapsar. Eso de ahí tiene que ser respaldado y tiene que ser avalado por un estudio de ingeniería forense, que significa que los técnicos entren a evaluar la estructura ya colapsada para poder ensayar los elementos y todo y determinar cuál fue la razón o confirmar cuál fue la razón de las hipótesis. En ese tema también entra el asunto del mantenimiento del puente. De nuestra visita inicial, de nuestra inspección inicial, a breves rasgos nosotros podemos concluir que el puente tiene evidencias que ha tenido un mantenimiento periódico. ¿Cómo lo determinamos? Podemos observar, por ejemplo, el pavimento de hormigón asfáltico de la losa del puente está en buen estado, la señalética está en buen estado. Inspeccionamos la parte baja del puente, los estribos del puente, las pilas del puente, los estribos básicamente, y pudimos observar que esas estructuras metálicas por debajo del puente están mantenidas porque no hay corrosión, están pintadas. Hicimos una inspección también a los torones, que son los tensores metálicos del puente, y pudimos observar que ciertos torones han sido cambiados probablemente en periodos de años atrás o meses atrás. Eso hay que determinarlo, pero no vemos que haya un deterioro en el mantenimiento del puente a simple vista. Pero eso de ahí tiene que ser corroborado por ya la ingeniería forense, que determinará pues si evidentemente hubo también algún tema o que se pudiera mejorar en cuanto al tema de mantenimiento, o se cumplieron correctamente los protocolos. Pero a simple vista podemos nosotros decir que hay un mantenimiento, y asimismo de forma preliminar eh, podemos observar que están los cuatro vehículos pesados que son los que causan el colapso del puente. Eso es lo que técnicamente nosotros podemos manifestar, pero para tener una conclusión técnica definitiva necesitamos
que haya el estudio y la evaluación de ingeniería forense que nos determine si realmente cuál fue la causa del colapso del puente. Como Colegio de Ingenieros Civiles, nosotros no creemos que es tan importante determinar cuál criterio técnico prevalece o cuál es el correcto, sino más bien hacemos un llamado a las autoridades, tanto del Ministerio de las Públicas como del GAT provincial, como incluso de la empresa que está a cargo de la concesión, donde nosotros hacemos un llamado a poder hacer una mesa de diálogo y una mesa técnica para, entre todos los técnicos, buscar la solución y esa solución también analizar cuáles son las causas para que eso nos permita poder proyectar cuál es el mantenimiento o el tipo de mantenimiento que hay que dar o qué tipo de intervención hay que hacer en las estructuras parecidas de puentes para evitar un accidente como el que ya ocurrió. Ahora, concretamente, como Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, hemos hecho un manifiesto donde indicamos puntualmente los puentes que nos preocupan. Y si usted me permite, está el puente, tenemos el puente Macul en la carretera Palestina-Vinces, que tiene 60 metros de longitud. Este puente también es tipo cercha metálica. Hemos también observado y hemos puesto nuestra observación en el puente Yaguachi, que tiene 50 metros de longitud y que es tipo cercha metálica. El puente sobre el río Chanchán en la vía del Triunfo Cumandá, que tiene 90 metros de longitud. El puente sobre el río Chimbo en la vía Cumandá-Bucay de 70 metros. De igual forma, estamos proponiendo que se atienda la inspección del puente Vicente Rocafuerte sobre el río Daule. Este puente tiene 300 metros de longitud y queda en la vía perimetral de Guayaquil. Este puente tiene aproximadamente más de 35 años de construcción. Entonces, eso es como técnicos y como cuerpo colegiado lo que a nosotros nos preocupa. Y hemos observado también que las autoridades, tanto del MTOP como del gobierno provincial, han atendido inmediatamente el problema, están haciendo esfuerzos en el caso del GAP provincial para solucionar definitivamente el tema del agua potable, porque esto también causó el colapso de las tuberías que iban por el puente y se quedó sin dotación de agua potable en algunas poblaciones. Entonces, hay un esfuerzo grande de las autoridades y por lo tanto nosotros, el MTOP también está haciendo su intervención. Entonces, nosotros lo que hacemos es un llamado para que haya una mesa de diálogo y una mesa técnica y poder tener las conclusiones que nos van a ayudar a tener en la parte técnica la visualización de qué problemas o qué otros puentes pueden estar afectados y atenderlo a tiempo para que no tengamos este tipo de desgracias, ¿no? Eso con respecto al tema de Daule, me dice que ustedes por ahora verifican que sí han tenido este mantenimiento periódico, pero ¿qué protocolos de mantenimiento preventivo se aplican a estructuras de esta antigüedad? Mire, le vuelvo a comentar, tanto el tema de la sobrecarga como el tema del mantenimiento tienen que ser corroborados por el estudio definitivo que le llamamos ingeniería forense, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros podemos dar es una opinión en cuanto a la experiencia y a lo que visualizamos. Entonces, la experiencia y la lógica que nos dice que el puente colapsó por el paso de los 4 vehículos pesados. Y lo siguiente, en la inspección que hicimos, inspección visual, pudimos determinar externamente que había un mantenimiento, porque las estructuras están pintadas, están en buen estado, no vimos señales de óxido, el asfalto es nuevo, pudimos observar ciertos pernos, el tema de los torones también, no vemos que haya una falta de mantenimiento visual, pero en mantenimiento el rango de análisis es amplísimo y incluso se puede convertir hasta en subjetivo, porque hay diferentes puntos. Hay ya un análisis interno de la estructura, donde hay que ensayar elementos de hormigón, donde hay que tomar muestras, donde hay que ensayar cable. Entonces, es mucho más allá. Entonces, eso nos lo va a determinar el estudio forense. Lo que nosotros técnicamente podemos decir que desde la inspección visual que hicimos a la caída del puente, no observamos que haya un problema de mantenimiento. Y más bien consideramos como hipótesis que el colapso se debió al sobrepeso, a la sobrecarga. Pero eso tiene que ser corroborado por, por el estudio ya de la ingeniería forense. ¿Y qué tipo de mantenimiento se hace a estas estructuras? Porque, por ejemplo, el puente de Vicente Rocafuerte me comentaba que tiene más de 35 años de construcción. Correcto, o sea, hay un manual de mantenimiento, se ensayan, por ejemplo, hay que revisar los túneles, en este caso como es un puente colgante, hay que revisar en qué estado están los túneles, hay que revisar en qué estado están los cables, hay que hacer ciertas valoraciones técnicas también el mantenimiento de la estructura metálica. Entonces son varios manuales y hay
hay diferentes rangos de mantenimiento. Por ejemplo, es importante mencionar que este puente fue diseñado en 1954. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1954, primero, los códigos de diseño eran distintos y segundo, no existía en esa época ni vehículos de ese tipo, ni con el peso que actualmente los vehículos transitan por las vías. Entonces, esos diseños de esas épocas no recaban toda la información fidedigna que debería recabarse para tener un diseño fiable, ¿verdad? Actual. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace una valoración del diseño y se lo trae a tiempo presente. Y al traer la valoración al tiempo presente, ahí se determina si los puentes necesitan un reforzamiento estructural o no necesitan. Ahora, ahí no termina el tema, porque vamos a suponer, usted evalúa y el estudio concluye que el puente necesita un reforzamiento, pero ahí ya viene el otro análisis. ¿Hasta dónde financieramente, económicamente, funcionalmente es viable reforzarlo? Porque normalmente, o puede suceder que el reforzamiento puede costar más que hacer un puente nuevo, o que el reforzamiento, por ejemplo, va a tener un costo como hacer un puente nuevo y usted no va a cambiar la capacidad del puente. Por decir, el puente le invierte una cantidad de dinero y el puente se va a mantener en 2 carriles, porque no lo va a ampliar a 4 carriles. Entonces, con estas consideraciones es que se llega a conclusiones técnicas y financieras, como por ejemplo, que en vez de reforzar el puente, entonces hagamos un bypass, que entiendo que es lo que pasa en este caso. O sea, hay un bypass que desvía el tránsito pesado, sobre todo, hacia un redondel, donde se construye ya un puente. Hay un puente, tengo entendido ahí, de 100 metros, que ya es un puente con diseño actualizado para soportar la carga del tráfico actual. Y esos puentes o esas estructuras se las declara de otro tipo de uso, o sea, las normas para uso liviano, o se prohíbe el paso de vehículos pesados, o se norma la capacidad del puente. De esa manera, tú mantienes esa estructura y le das una solución técnica económica al eje vial, ¿verdad? ¿Cómo determinan la capacidad máxima de un puente y con qué frecuencia esta se debe revisar? Bueno, la capacidad máxima del puente la determina el diseño y el diseño se determina en base a un estudio. Entonces se hace un estudio de tráfico, se sabe cuál es la incidencia de tráfico de la vía o que va a tener el puente, qué cantidad o qué porcentaje de tránsito pesado pasa por versus tránsito liviano, y con esas consideraciones de carga, de diseño, de capacidad del flujo de tráfico se diseña, y con ese diseño obviamente se construye. Entonces, le recuerdo otra vez, este puente fue diseñado en 1954, con otras consideraciones de tránsito, con otras consideraciones de carga, con otro tipo de vehículos que en esa época no existían. Y ahora se cayó este puente. ¿Qué opciones tienen los vehículos pesados que debían pasar sí o sí por este de aquí o por estructuras de este tipo? No, efectivamente, el Consejo Provincial, en cuanto a la temática que estamos hablando, el Consejo Provincial construyó el bypass, ¿verdad? El desvío, ¿verdad? Para que justamente el tránsito pesado no utilice esta estructura, ¿no? Por un lado, y por otro lado también evita que pasen por el pueblo, por la parte urbana. Entonces, eso tengo yo entendido que estaba definido, que este puente no era para tráfico pesado. O sea, esos vehículos no debieron haber pasado por este puente, sino que debieron haber cogido el desvío para el bypass. Eso era lo que tenía que hacerse. Pero lamentablemente los vehículos pasan por donde no tenían que pasar. Y ahora, bueno, para finalizar, ¿qué lecciones ahora se pueden extraer de este incidente para prevenir futuros colapsos en estructuras similares? Bueno, yo pienso que lo primero es, quiero rescatar nuevamente la respuesta de las autoridades en general, tanto del MTOP como del gobierno provincial, que actuaron de forma inmediata, pero de ahí hay que trabajar en conjunto. O sea, nosotros como gremio hacemos un llamado y tendemos el puente para, más allá de las diferencias que hay de criterios técnicos, poder unirnos para hacer justamente una mesa técnica para analizar estos aspectos y poder determinar conclusiones que nos permitan tener claro cuál sería el proceso de inspección e intervención de puentes que tienen similares características y evitar que pase un accidente lamentable como el que pasó. Esa es nuestra posición como gremio, lo hemos expresado a través de nuestro boletín y estamos a las órdenes de todas las autoridades para prestar nuestro contingente técnico y poder aportar en la solución.
Listo, Andrés, muchísimas gracias por su aporte. Nos ayuda mucho su visión y su postura al respecto de esto.